Como os decía, hoy Danosa es quien imparte la jornada. Estas jornadas pretendemos siempre que sean eminentemente técnicas, aunque evidentemente al estar impartidas por empresas, pues evidentemente se habla de sus soluciones y de todo aquello que tienen o que conocen por la mano porque son sus productos. En cualquier caso, son sesiones abiertas a que preguntéis, a que entréis en contacto con ellos de manera muy cercana, porque su vocación es la de ayudarnos. Entendemos que como técnicos vamos a tener que prestar servicio a comunidades, a propietarios que nos van a preguntar un montón de cosas, y la mejor manera de atender esto es de la mano de quienes ponen sus productos para las funciones que se nos encomiendan. Así que sin más, no os voy a quitar más tiempo, sí que os invito a eso, a que le saquéis el máximo partido, y posteriormente pues en la cuarta planta nos han tenido a bien el invitarnos a recobrar algo de fuerza de toda la jornada y a poder charlar de manera más cercana. Así que, bueno, cuando finalicemos tendremos ocasión de partir de forma más cercana. Nada, bienvenidos y que sea interesante la sesión. Todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos los asistentes de hoy, compañeros de Danosa que también han venido a ver la charla, amigos, que también siempre se agradece alguna cara conocida en estos eventos. Bueno, justo se ha ido Felipe, queríamos agradecer al colegio pues un poco también la labor divulgativa que está llevando a cabo para promover todo el tema de las ayudas a la rehabilitación. Creemos que es un impulso muy bueno para promover y que de verdad sea una palanca necesaria para llevar a cabo toda esa rehabilitación que necesita nuestro parque inmobiliario, ¿vale? Nosotros, pues como fabricante, somos parte activa de esa oficina de rehabilitación, creemos fuertemente en ello y sin duda queremos complementar esa labor divulgativa, pues podríamos decir que junto a vosotros, ¿no? Como proyectistas, como técnicos, como agentes rehabilitadores, y que sea también una labor educativa, ¿vale? Aquí en España falta mucha cultura de rehabilitación, siempre se nos llena la boca hablando de países como Italia, ¿no? Son pioneros en rehabilitación energética, y otros países, pues, ya zona norte de Europa, como puede ser Alemania y Suecia, y yo creo que tenemos que coger esta situación actual, pues, en medio también de una crisis energética, con los fondos Next Generation de fondo, ¿vale? Y un poco apostar por ello y entre todos remar en la misma dirección y tirar hacia adelante, ¿vale? Pues bueno, en esta ocasión nos veréis bastante por aquí en los próximos meses, ¿vale? Porque tenemos idea de dar bastantes charlas formativas, un poco también con la idea de acercaros, ya no solo a nivel técnico, las soluciones y sistemas que nosotros proponemos, sino que veáis también las caras del departamento técnico, que por supuesto detrás de una imagen de una empresa consolidada como Danosa hay un grupo humano, ¿vale? Y que está en su día a día pues trabajando mano a mano con técnicos como vosotros. Entonces hoy queríamos empezar esta primera jornada con una visión un poco panorámica, podríamos decir, que englobe todas las soluciones que Danosa puede ofrecer al mercado en materia de rehabilitación energética. Hablaremos inicialmente, daremos unas pinceladas sobre sostenibilidad, ¿vale? Sobre cómo la sostenibilidad se va a integrar en la rehabilitación para conseguir lo que llamamos una rehabilitación sostenible. Y ya posteriormente lo iremos hilando con sistemas como SATE, sistemas de cubierta, con pavimentos filtrantes, sistemas descontaminantes, cubiertas ajardinadas, en definitiva, multitud de sistemas, ¿vale? Que son viables y que encajan perfectamente con esa idea de rehabilitación energética. Y bueno, no me he presentado, soy Adrián Espejo y el responsable de prescripción de la empresa. Bueno, un breve flash para que tengáis en mente algunas de las cifras de Danosa. Somos un fabricante nacional con capital 100% español, que nace en el año 1964, ya prácticamente contamos con 60 años de experiencia en el sector, y somos especialistas en sistemas de impermeabilización, para todo lo que tiene que ver con edificación, obra nueva y rehabilitación, y también obra civil. Sistemas asfálticos, que seguro es lo que más conocéis de nosotros, de ahí viene el origen de Danosa, que es derivados asfálticos normalizados, un poco a modo de curiosidad, y luego aparte de ahí, pues sistemas sintéticos, sistemas líquidos, morteros cementosos de impermeabilización, un poco para cumplimentar toda esa gama de soluciones que nos podemos encontrar en un edificio. Sistemas de aislamiento térmico, soluciones para aislamiento acústico, pues ya sea frente a ruido aéreo, ruido de impacto, pues a través de productos multicapa, aislamientos acústicos para bajantes, láminas antiimpacto, ¿vale? Hoy no va a ser el centro de
la charla, pero seguro que a posteriori ofreceremos alguna jornada sobre ello, que siempre es muy interesante y muy agradecido, ¿no? Los quebraderos de cabeza que dan las justificaciones del DBHR. Y luego, bueno, pues como complemento, una gama de claraboyas y de morteros técnicos también. Como os decía, 58 años de experiencia, aproximadamente unos 450 empleados, y aquí uno de los puntos fuertes por los que comenzaremos la charla, y es que el año pasado tuvimos un consumo de más de 12.000 toneladas de plásticos reciclados que posteriormente introducimos en nuestra cadena de producción. ¿Vale? Eso es uno de los pilares de la empresa, que es utilizar materiales reciclados como materia prima secundaria que podemos utilizar en todo el proceso productivo. Y bueno, un poco más mirando la parte internacional, pues exportamos a más de 75 países, contamos con 5 fábricas en el mundo y la principal está aquí en Guadalajara, en Fontanar, nuestro principal centro logístico. Siempre en todas las charlas, en todas las jornadas, aunque somos fabricantes de productos, porque lo que fabricamos en realidad son productos, pero hablamos de que lo que vendemos no son productos, de que vendemos sistemas y soluciones constructivas, ¿vale? Nosotros ofrecemos garantías y tenemos justificaciones técnicas con nuestros DIT o con un ETE de evaluación técnica europea, todo siempre en base a sistemas, que es lo que nos interesa para dar cabida a la solución constructiva. Entonces, si hacemos un análisis global del edificio, empezando por la cimentación, todo lo que es solución para muros enterrados, forjado sanitario, losa de cimentación, etcétera, todo lo que es impermeabilización y drenajes, barreras frente al gas radón. Como ya sabéis, pues en la última actualización del código técnico en el 2019 tuvimos un nuevo invitado que era el punto 6, ¿no? Ese nuevo apartado del DBH6 de protección frente al radón. Pues contamos con una serie de productos que actúan como barrera frente al radón. Y lo más importante, el día a día, técnicos como vosotros nos machacáis, oye, ¿cómo conectamos las láminas en cimentación que nos proponéis? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Lo pongo en la zona de solera? ¿O aquí si tengo un garaje me lo puedo ahorrar y lo pongo en la planta superior? ¿Vale? Un poco es la manera que tenemos de trabajarlo. Esa gama de morteros técnicos que comentábamos antes, los sistemas de acústica y dejamos para el final todo lo que nos vamos a centrar en la charla de hoy, que serían las soluciones de rehabilitación energética para la envolvente, hablando de SATE y de sistemas de cubierta, ¿vale? Haremos un repaso bastante genérico porque en una hora de charla tampoco nos da tiempo a más, ¿vale? Pero sí que intentaremos tocar todos los palos. Y bueno, ¿por qué rehabilitar, no? Este es un poco el objetivo. Siempre hablamos de ahorro energético, reducir consumos, CO2, etcétera. Pero yo creo que la clave está aquí, ¿no? Que cada uno al final en su casa esté cómodo, esté a gusto y tengamos ese confort que necesitamos y que merecemos. Entonces, ¿por qué rehabilitar? Pues en primer lugar para subsanar las patologías del edificio. Hablamos de humedades, ya sean humedades por filtraciones, humedades por condensación, condensaciones intersticiales o humedades de capilaridad. Todas ellas humedades, todas diferentes y cada una de ellas con un sistema de tratamiento necesario, ¿vale? No podemos acometer una operación de remediar una humedad de filtración, igual que si hablamos de condensaciones intersticiales, ¿vale? Mejora de la eficiencia energética, por supuesto, todo lo que sea reducir esos consumos de CO2, ¿vale? Y contribuir así a la sostenibilidad. Ahorro energético, por supuesto, al final va derivado de ello. Esa mejora del confort que comentábamos, confort térmico, confort acústico y, en definitiva, mejora de la sostenibilidad, ¿no? Que es ese término que escuchamos día sí y día también y que es una realidad. O sea, de hecho, la Organización de las Naciones Unidas ya ha dicho que para el año 2050 tenemos ese objetivo de descarbonización y de ser neutros en carbono, ¿no? Entonces, tenemos todavía un camino que recorrer, pero vamos pasito a pasito y seguro que llegaremos. Entonces, bueno, me he adelantado un poco, os he dado la clave. El objetivo no puede ser otro que la descarbonización de nuestro parque inmobiliario, ¿vale? Aquí no quiero entrar mucho tampoco en tecnicismos, pero ese carbono que emitimos a la atmósfera, ese CO2, lo tenemos en diferentes fases de nuestro proceso constructivo, de nuestra obra, ya sea bien en obra nueva o en una obra de rehabilitación. Y podemos distinguir principalmente dos tipos de carbono, ¿vale? Aunque aquí hemos puesto 3, pero el último sigue siendo relativamente similar al primero. Tenemos lo que es el carbono embebido y el carbono operacional. ¿Qué es el carbono embebido? El carbono embebido es aquel
que se corresponde con la fase de construcción del edificio, ¿vale? Cuando estamos ejecutando un trabajo, cuando estamos ejecutando una obra. ¿Y dónde está presente? En los materiales que empleo, en los procesos de fabricación, de extracción de materias primas, en el transporte de esos materiales. Se habla mucho ahora de, oye, vamos a utilizar materiales locales, ¿no? Pues tiene una explicación. Puedo utilizar un producto súper sostenible en cuanto a su fabricación, porque tiene un alto contenido de porcentaje reciclado, etcétera, pero si me lo estoy trayendo de China o de Estados Unidos, pues prácticamente esa concentración de carbono que estoy generando es superior a la de la extracción de materias primas, que era nula. Y por último, la instalación, ¿vale? También hay que tener presente que los métodos de trabajo, las fases de obra, etcétera, se organicen correctamente para reducir esos porcentajes de emisión de carbono. Posteriormente, una vez que ya el edificio está en funcionamiento, entraría lo que es el carbono operacional, ¿no? Pues todo aquello derivado de las operaciones del día a día, ¿no? de nuestra vida. Consumo de electricidad, consumo de calefacción, refrigeración, mantenimiento, etcétera. ¿Qué hacemos para aliviarlo? Pues ponemos los sistemas que veremos luego de tratamiento de la envolvente térmica y otros sistemas diferentes, ¿no? En otras zonas del edificio, otras actuaciones, instalación de placas fotovoltaicas en cubiertas, sistemas de aerotermia si es posible, etc. Y por último ya lo que sería el carbono embebido residual, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Una vez que o bien el edificio ha llegado al fin de su vida útil o bien los materiales han entrado en un proceso de renovación, tengo que tener en cuenta si ese material puede ser reciclable, es decir, si lo puedo volver a introducir en la cadena de producción o si lo tengo que deshacer y se convierte en un residuo, ¿vale? Todo eso al final va sumando, ¿vale? Esa suma de muchos pocos que nos acaba dando el conjunto de emisiones de CO2 que emitimos a la atmósfera, ¿vale? Pues en definitiva, si actuamos desde la fase inicial de proyecto, con la definición de soluciones y sistemas que van por esa línea, que incorporan materiales reciclados, que optimizamos espesores, que no sobredimensionamos las obras, ya estamos consiguiendo aportar nuestro primer granito de arena. Y al final un poco pues ese es el camino de ruta que estamos siguiendo los fabricantes, ¿no? Y esto seguro que también lo habéis escuchado, que es la economía circular, que no deja de ser optimizar todos esos procesos de materia prima, energía y residuos, de tal forma que las materias primas permanezcan más tiempo en la cadena de producción y que los residuos se puedan volver a incorporar como material reciclado, como si fuera una segunda materia prima. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, tenemos una división interna en la empresa que se llama Danosa Recycling, que se dedica única y exclusivamente a la valorización de residuos. Por un lado, los residuos que generamos en nuestros procesos industriales propios, y por otro lado, compramos también residuos plásticos de otros sectores, botellas de detergente, botellas de plástico, etcétera, para procesarlos, reciclarlos y convertirlos en materia prima que luego introducimos para fabricar nuestros materiales de aislamiento térmico, láminas geotextiles, láminas de impermeabilización, láminas drenantes, etcétera. ¿Vale? Por ejemplo, aquí un ejemplo bastante singular que solemos colocar siempre, porque hablamos que de las cajas de EPS, las cajas de pescado, conseguimos fabricar nuestro aislamiento térmico XPS, ¿vale? Este aislamiento cuenta ya a día de hoy con un 58% de material reciclado y, por dar alguna cifra, el año pasado empleamos el equivalente a 23 millones de cajas de pescado, ¿vale?, para la fabricación de este aislamiento XPS. O sea, que al final veis que toda esta cadena que hablamos tiene una imagen real, o sea, es totalmente transversal y tangible, ¿vale? Y ya nos metemos un poco en faena, ¿no? Ya hemos visto los antecedentes, por qué necesitamos esa rehabilitación y le tenemos que dar un carácter sostenible, ¿vale? Entonces, ahora que ya hemos detectado cuáles son las necesidades, vamos a ver qué sistemas proponemos y con qué tipos de materiales. Y como la charla está centrada en la envolvente térmica, ya el programa de ayudas a la rehabilitación nos da una idea, ¿no? Pues, por ejemplo, en el programa 3, en el de ayuda a nivel de edificio, nos dice que la financiación de obras o actuaciones de mejora de la eficiencia energética con especial atención a la envolvente edificatoria, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final vemos que es un elemento que es un depredador de energía, ¿no? Está claro, seguramente os sabéis los datos ya mejor que yo porque salen todos los días en los periódicos, en las noticias, no sé si es el 40% del gasto energético de Europa viene del parque inmobiliario y en cuanto a emisiones de CO2 creo que es el 30 o el 35%, o sea, una auténtica barbaridad, ¿no? Casi próximos al 50%.
Entonces, si hacemos una clasificación de cada una de esas zonas de la envolvente por donde perdemos la energía, tenemos que por la zona de cubierta perdemos un 30%, ¿vale? Fijaros que lo estamos encabezando y muchas veces la cubierta es la gran olvidada, ¿no? Hablamos de rehabilitación y se nos van los ojos a la fachada, porque siempre es lo que tiene más superficie, ¿no? Etcétera, y la cubierta como que parece la gran olvidada. Pues es por donde más pérdidas se producen. 25% a través de las fachadas, un 20% por renovación de aire, 13% por ventanas, un 7% a través del suelo y un 5% por puentes térmicos, ¿vale? Pues todo esto es un poco lo que vamos a intentar de ver qué soluciones proponemos para mejorarlo. Y en definitiva esta es la idea, esto es a lo que queremos llegar, a una envolvente térmica bien aislada, sin puentes térmicos, sin que se me vayan a producir patologías de condensaciones, etcétera, ni filtraciones, y que consigamos ese confort que hemos hablado antes. Y bueno, empezamos por la joya de la corona, ¿no? Como aquel que dice, el SATE, que está hasta en la sopa, podríamos decir, ¿no? Y diréis ahora, ¿y qué ofrecéis vosotros los que sois diferentes? Pues bueno, ahora lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿vale? Pero primero, ¿por qué un sistema SATE? ¿Vale? Hablando de esa visión panorámica que comentábamos al principio, ¿por qué un sistema SATE y a lo mejor no una fachada ventilada? O bueno, ya no una fachada ventilada, que a lo mejor ya sabéis cómo son las comunidades y se puede ir en precio. ¿Por qué no un insuflado, ¿no? ¿Por qué es mejor un SATE? Bueno, pues en definitiva el SATE, como es obvio, va a mejorar esa eficiencia energética. Aquí os diría que es ese punto clave en comparación con lo que puede ser un insuflado, que se actúa por el interior. Se reducen los puentes térmicos, todas esas zonas de estructura, cantos de forjado, pilares, etcétera, conseguimos resolverlo con un sistema de aislamiento térmico por el exterior. Ventajas, al ser una actuación por la parte externa, no estoy quitando espacio al interior de la vivienda. Si ya tengo una casa pequeña y encima tengo que actuar y me voy a comer otros 5 o 10 centímetros, lo que corresponda, por hacer una actuación por dentro, pues ya ni os quiero contar. No generamos molestias, más allá de lo que sea una instalación de un andamio y que la empresa instaladora pues sea un poco curiosa, ¿no? Como aquel que dice. Aparte, y esto le gusta mucho a los arquitectos, y por favor si hay algún arquitecto que no se me lo tome mal, ¿vale? El tema de los acabados estéticos, ¿vale? Ofrece una gran variedad tanto en colores como en granulometrías, ¿vale? Es un sistema muy versátil en cuanto a lo que es esas terminaciones. Incrementa el valor económico del edificio, por supuesto, esto es clave, y de hecho ya en países como Francia, no sé si entra ya en vigor o empieza el año que viene, creo que es en 2023 ya justo, edificios que se quieran alquilar y tengan una calificación energética de letra F hacia abajo, no van a poder. O sea, ya por ley va a ser exigible contar con una calificación energética mejor que F, que menos, ¿no? Entonces, aquí en España todavía no ha llegado, pero sin duda, poco a poco, pues bueno, las normativas van avanzando y acabará llegando, vamos, yo estoy convencido. Y que es una actuación subvencionable, ¿vale? Y luego, bueno, pues indirectamente beneficios para la sociedad, pues esas reducciones de emisiones de CO2 y contribución, ¿vale? Y hablamos, ¿no? Pues los estudios que tenemos y que un poco están disponibles en el mercado, hablan de que esa amortización de los sistemas SATE están en torno a los 5 o 7 años desde que se ejecuta la obra, ¿vale? Hoy en día, pues si algunos sois agente rehabilitador y sabéis que, bueno, pues lleváis todo el proceso llave en mano, lo que es gestión de ayudas, financiación, etcétera, hay bastantes alianzas con los bancos, ¿no? Que siempre son el gran enemigo, pero bueno, que en este caso creo que deben ser un aliado para permitir también una rehabilitación que encaje en precio, ¿no? Y que sean cuotas asequibles para la persona de a pie, del día a día, ¿no? Que son habitualmente los más necesitados y donde vemos este tipo de actuaciones. ¿Qué sistemas de SATE presentamos en Danosa? ¿Vale? ¿Habéis entrado? No estaba abierta la parte de la oficina, ahí tenemos una maqueta bastante chula, ¿vale? Que se puede ver que es con XPS, y luego tenemos también una solución con EPS de grafito y con EPS el blanco, el convencional. Entonces, ventajas de cada uno, ¿no? ¿Qué me va a aportar? El XPS, que es el material que también utilizamos en las cubiertas invertidas, que lo veremos luego, la principal ventaja que tiene es que no absorbe nada de agua. Es un material con absorción nula de agua y además me ofrece una gran resistencia a compresión. Entonces, ¿dónde se suele colocar siempre sí o sí? En zonas de arranque, lo que viene siendo zócalos, o incluso todas las plantas bajas del edificio.
residencias de estudiantes, hacemos muchos, por ejemplo, con XPS, colegios, es decir, tipos de edificios que están expuestos a sufrir un mayor impacto. El EPS grafito, que la principal ventaja que tiene, sobre todo en comparación con el EPS, es su mejor conductividad térmica, ¿no? Es decir, a igual espesor me aporta una mayor resistencia térmica. Contras, pues por ejemplo, al ser un material negro, cuando estamos aplicando un sistema con EPS de grafito en verano, tengo que tener en cuenta la temperatura superficial que me está absorbiendo ese material, porque temperaturas muy elevadas, este tipo de productos, cuando llegan a los 70-75 grados, que en verano, en agosto, con una fachada expuesta al sol le puede llegar a alcanzar, ya os digo yo que puede haber problemas, ¿vale? Pero bueno, eso en obra suelen colocar luego unas lonas para dar zonas de sombra y se puede solucionar sin mayor inconveniente. Y por último ya teníamos la propuesta del EPS blanco, que a nivel de prestaciones podríamos decir que es el más endeble, ¿no? El más débil, pero que tiene una ventaja que además ahora en el mercado está de moda casi más que nunca, ¿no? Que es más barato, ¿vale? La principal ventaja podríamos decir que es económica. Tiene una conductividad térmica similar al XPS y bueno, pues en coste encaja mejor. ¿Qué se hace muchas veces? Pues lo que hablábamos al principio, se combinan, hago zonas de arranque con el XPS y luego subo el resto de la fachada a partir de la primera planta pues con el grafito o con el EPS. Vale, aquí un poco, pues bueno, las diferentes capas de composición del sistema, que seguro que ya las conocéis. En primer lugar, sobre el soporte, en rehabilitación, y hoy no vamos a entrar mucho en detalle en ello, ¿vale? Porque no es el objeto de la charla, pero imprescindible una buena preparación previa del soporte. Analizarlo, si tengo un ladrillo cara vista, si tengo un mortero, si tengo una pintura y está bufada y tengo que picarla, cualquier cosa. Hay que comprobar estabilidad, dureza, adherencia, y va a ser la clave de éxito de luego la operación que hagamos. Ya podemos llevar el mejor sistema de SATE, que si la preparación previa de la superficie no es buena, no vamos a conseguir nada. Colocación del aislamiento. Esa fijación, la fijación del mortero la complementamos también con una fijación mecánica, que serían estas espigas, ¿vale? Las espigas mecánicas. Posteriormente, sobre el aislamiento, daríamos una capa base, ¿vale? Que se aplica en dos manos y entre medias colocamos una malla, ¿vale? Una malla antifisuras para reforzar todo el sistema de gramaje 160. Y ya posteriormente iríamos con el acabado. Lo más habitual, pues una mano de fondo, ¿no? Que es un regulador de absorción y que ya me está dando el color, un poco la base de ese color de acabado, y ya la terminación, que lo mismo, lo más estándar en el mercado suele ser un mortero acrílico. Nosotros trabajamos granulometrías de 1,2 y de 0,8, y luego nos podríamos ir a versiones mejoradas, que son morteros acrílicos al siloxano, que lo que me ofrecen es una mayor durabilidad basada en carácter autolavable, mayor resistencia al agua, mayor resistencia a la intemperie, etc. ¿Vale? Y todo ello, que no se nos olvide, debe estar correctamente avalado y certificado, ¿vale? Con un documento de evaluación técnica europea. Es decir, si yo estoy en mi obra y me llegan y me dicen, no, los morteros son de Danosa, pero la placa la he comprado aquí a en el distribuidor porque es más barata y es de otra marca. Y aquí ya el ETE no entra, el ETE no cumple. El ETE, lo que os hablaba antes, no hablamos de productos, sino que hablamos de sistemas completos, ¿vale? Es que yo en mi obra, ¿qué garantía me vas a dar? Pues si aplicas mi sistema completo, te podré dar una garantía de 8 o 10 años, lo que corresponda, ¿vale? Instalado también por un aplicador homologado por la empresa. Y bueno, esto pues un poco para completar los distintos sistemas con cada una de las capas. Vale, un poco pasando de puntillas por lo que es la normativa, ¿no? En cuanto a predimensionamiento, etcétera. Quería hacer aquí este apunte de que, bueno, en algún modo el código técnico pues, nos facilita, ¿no? El poder hacer también ese predimensionamiento para ver qué espesores son necesarios colocar en, pues bien sea en la fachada, en la cubierta, en el suelo, ¿vale? Para hacer la rehabilitación energética de esa envolvente, ¿vale? De hecho nos dice que los valores de esta tabla son para la intervención en la globalidad del edificio, es decir, para edificios nuevos o, lo que es nuestro caso ahora, intervenciones sobre edificios existentes que afecten en la envolvente térmica en más de un 25%, ¿no? Estamos hablando de una rehabilitación integral, fachada y cubierta, entonces estamos totalmente amparados, ¿vale? por este texto. Estos serían los valores de transmitancia térmica de cada uno de los elementos que habría que cumplir, y en base a esto pues podemos obtener unas estimaciones ya de espesores
que pasaremos a valorar en la intervención del edificio, ¿vale? Pues aquí, por ejemplo, tenía este ejemplo de aquí, que es zona C, que no sería Madrid, porque Madrid es zona C, es zona D, perdón, pero bueno, sería, por ejemplo, lo que es la provincia de Toledo. Pues hablamos en cubiertas un mínimo de 7-9 centímetros, fachadas 5-7 y suelos 5-7, ¿vale? Siempre hablando de productos de aislamiento térmico con una conductividad térmica, una lambda de entre 0,028 y 0,042, que suele ser lo más habitual. Todo lo que hemos visto antes de XPS, EPS y grafito se mueven esos parámetros, incluso si nos fuéramos a otras soluciones como lanas minerales, lanas de roca, también cumplen esos valores, ¿vale? Y aquí sí que quería destacaros, ¿vale?, que nosotros como fabricante, dentro del departamento técnico, tenemos jefes de producto específicos para este tipo de cálculos, ¿vale?, que nos pueden ayudar con ese predimensionamiento. O sea que si el día de mañana queréis una segunda opinión, una ayuda por parte del fabricante, que sepáis que la tenéis. Vale, por un lado hemos visto el tema de energía, lo que es el DBHE. Vamos ahora a lo que sería casi la pregunta del millón, ¿no?, que está siempre también sobre la mesa con estos sistemas. ¿Y qué pasa con el fuego? ¿No? Porque muchas veces hemos hecho la prueba de cojo un mechero, cojo el corchopán de toda la vida, ¿no?, que es el EPS, y eso prende, ¿vale? Y ya, pues muchas veces las comunidades de vecinos dicen, oye, no voy a poner eso en la fachada, ¿no?, porque va a salir, voy a gastarme un dinero y a ver si no va a cumplir en normativa. Bueno, pues vamos a verlo, ¿no?, a ver qué dice el código técnico. En este caso nos centramos en lo que es el documento básico de seguridad contra incendios, en la parte 2 de propagación exterior, y nos habla de una serie de requisitos, que son las euroclases, para reacción al fuego de los sistemas constructivos, ¿vale? Y nos hace una clasificación en función de la altura del edificio, es decir, nos dice que en función de si nuestro edificio tiene una altura de hasta 10, 18 o superior a 18 metros, nos van a exigir una determinada reacción al fuego del sistema, que es lo que se evalúa, ¿vale? Que ahí es donde va a estar la clave de todo lo que hablamos. Yo evalúo un sistema completo, no evalúo un producto. Si nos vamos aquí a la tabla, ¿vale?, esta tabla que es con la norma la 13.501, la parte 1, para la clasificación en paredes y techos, ¿vale?, lo comparamos con estas clasificaciones que nos está exigiendo el código técnico en función de la altura, y nos vamos a ir a lo más restrictivo, un edificio de altura superior a 18 metros, ¿no?, por lo que serían unas 6 plantas, ¿no?, 5 o 6 plantas, a partir de ahí más o menos. Nos pide una clasificación BS3D0, ¿vale? Pues clasificación B, que puede ser combustible, pero con contribución muy limitada al fuego. S3, producción alta de humos, y D0, que no se produzcan gotas, ¿no? Pues vamos a ver mi sistema SATE qué certificación tiene. ¿Y dónde lo voy a mirar? En lo que habíamos hablado antes, en el ETE, ¿vale? Siempre todo se resume en el ETE. Lo que no venga certificado no vale, ¿vale? Entonces, en nuestro ETE, que lo tenemos disponible en la página web, y si tenéis más interés os lo podemos facilitar, nos dice que la clasificación del sistema es BS1D0, ¿vale? Estaríamos la parte B, S1, que estamos más del lado de la seguridad que S3, y D0. Por lo tanto, cumplimos a nivel de normativa con lo que el código técnico exige en cuanto a reacción al fuego, ¿vale? Pues todo perfecto. Bueno, un poco a nivel de acabados, los hemos comentado antes por encima, muy versátiles, muchas posibilidades de texturas, colores, etcétera. Interesante, sobre todo, lo que os decía de la versión al siloxano, ¿no? Todo lo que sea potenciar esas altas prestaciones y durabilidad en la exposición, ¿vale? Porque muchas veces cuando nos vayamos luego a las cubiertas y hablemos de impermeabilización, la impermeabilización va protegida. Cubierta invertida va protegida con una capa de aislamiento, con una terminación de gravas o con un pavimento, lo que sea, pero aquí tenemos la fachada directamente expuesta a la intemperie, ¿vale? Entonces, todo lo que sea irnos a soluciones de alta gama, de altas prestaciones, pues nos vamos a quedar del lado de la seguridad, y el incremento en costo no va a ser muy relativo. O sea, hablamos de un incremento de la unidad de obra de un 5 o 6% más o menos, ¿vale? Que yo creo que es totalmente asumible cuando estamos hablando de sistemas que damos garantía durante 10 años. Y otra opción para las terminaciones de los SATE, ¿vale? Esto va un poco por modas y por zonas. En la zona norte, lo que es Cantabria, País Vasco, sí que son muy dados, pues tienen
tienen preferencia, ¿no? O sí que les gusta este tipo de terminaciones con acabados cerámicos. Y esta es una imagen de una obra que hemos terminado recientemente, pues no sé si fue en Santander, José Luis, en Bilbao, pues bueno, pues andaba ahí más o menos, ¿vale? En Bilbao. ¿Qué es lo que ocurre? Le estoy metiendo mayor peso a las fachadas, tengo que tener una serie de consideraciones adicionales, porque aquí lo que me está limitando es el peso, totalmente, ¿vale? Establecemos un límite del peso del conjunto de lo que es la cerámica, el adhesivo y el mortero de rejuntado en unos 20 kilos metro cuadrado. Limitamos el uso de colores oscuros, que eso también lo limitamos en los morteros acrílicos, ¿vale? Igual que hablábamos de la placa de EPS grafito, que al ser negro absorbía calor y aumentaba la temperatura del sistema, con los morteros de terminación me pasa igual, ¿vale? Siempre vamos a recomendar colores suaves. Colocamos un perfil de arranque cada 2 plantas, ¿vale? Para tener una mayor sujeción mecánica del sistema. Metemos una fijación, un anclaje, una espiga adicional por metro cuadrado y en este caso la colocamos sobre la malla, ¿vale? No antes del mortero base, sino ya sobre la malla, ¿vale? Y lo mismo, una serie de consideraciones adicionales con el tipo de adhesivo cementoso, que sea de clase C2 TS1, que los formatos de la cerámica sean X, ¿vale? O sea, sí que es verdad, se puede hacer, pero con una serie de restricciones. En vivienda plurifamiliar no es tan habitual, en vivienda unifamiliar de baja altura, pues bueno, pues sí que puede encajar, ¿vale? Pero que sepáis que también está esta opción. Un punto muy importante, ¿vale? Ya no para todo el SATE, sino diría que para cualquier tipo de ejecución en obra y preparando un poco las transparencias, ¿no? La presentación, me ha venido a la mente incluso la fibra de carbono con los famosos ensayos de tracción de pull-out, ¿no? Pues en este caso con los SATES lo que hacemos es verificar esa resistencia a tracción de las fijaciones mecánicas, ¿vale? No vamos a ir una a una, porque si no nos tirábamos en la obra, pues por lo menos un año allí comprobando fijaciones, pero sí que es verdad que delimitamos ciertas zonas y hacemos esas pruebas de tracción. ¿Para qué? Para verificar que nos dé un valor superior a otra vez lo que nos marca una norma, ¿vale? Al final todo está armonizado, todo está registrado y todo hay que basarlo bien con ensayos, con certificaciones, sistemas, etcétera. Vale, a nivel de ayuda en prescripción, ¿vale? Un poco qué es lo que ofrecemos desde el departamento técnico, prescripción en Danosa, etcétera. Tenemos una web exclusiva para sistemas SATE, aparte de nuestra web de Danosa, una exclusiva de SATE con las características de todos los sistemas, detalles constructivos, un simulador energético, tenemos una calculadora energética que es, podríamos decir, bastante intuitiva, bastante sencilla pensada para un usuario final, es decir, me va a pedir unos datos que son año de construcción del edificio, tipología de vivienda, que viene a ser vivienda unifamiliar, plurifamiliar, tipo de energía, si es gasoil, ¿vale? Cualquier tipo posible, la provincia para determinar la zona climática y un poco los metros cuadrados de la vivienda, ¿vale? En base a ello ya nos va a hacer un cálculo de cuáles son los requisitos de transmitancia térmica, esos que veíamos antes de la tabla del anejo del código técnico, y nos permite meter diferentes actuaciones. Por ejemplo, le meto un SATE de 8 centímetros y en cubierta le voy a meter una danolosa con 6, y en base a ello automáticamente me dice que con esa actuación la mejora que voy a obtener es de una letra. Y si además le cambio la ventana y le pongo una ventana con rotura de puente térmico, no sé qué, voy a mejorar 2 letras, ¿vale? Os animo, os invito a que investiguéis un poco en la herramienta. Del mismo modo, si tenéis dudas nos podéis consultar, ¿vale? Porque yo creo que es bastante útil, sobre todo con vistas a poder explicársela a ese cliente final, ¿no? Cuando nos sentamos con un administrador de fincas o con la junta de obras, ¿no? En el caso de una comunidad de propietarios, yo creo que es bastante intuitiva y deja muy claro lo que queremos transmitir, aunque las tripas de la herramienta se las trae, eso sí, ¿eh? Y un poco complementando ese tema, detalles constructivos, perdón, y antes me he saltado esta, ¿vale? De cómo analizar lo que son todos los puntos singulares del sistema SATE. Pues en este caso, la zona del perfil de arranque, oye, pues colocamos nuestro perfil de arranque, que podrá ser metálico de PVC a una distancia aproximada de unos 30 centímetros, la zona del zócalo, pues la puedo terminar con un aplacado cerámico, la puedo dar con la misma terminación del SATE,
Le meto muchas veces también una placa aquí independiente de XPS, ¿vale? O sea, esa serie de detalles los tenemos bastante bien trabajados. A nivel de la densidad y de las fijaciones de espigas, igual, ¿vale? Aquí hay que tener en cuenta pues, los diferentes requisitos que hay, al igual que veíamos con el fuego, pues con el tema, al igual que con el fuego las alturas, aquí lo tenemos igual, ¿vale? Toda esa densidad de fijaciones me va variando en función de la altura del edificio y también cuando nos acercamos a las zonas de las esquinas, que tenemos que poner fijaciones adicionales porque son zonas más susceptibles a la acción del viento, ¿vale? Encuentros de las carpinterías con el muro, exactamente igual, aquí incluyendo lo que es la impermeabilización de los alféizares de ventana, ¿vale? Con membranas líquidas o con morteros de impermeabilización cementosos que veremos luego, y otros detalles como pueden ser pues, las jambas de las ventanas, etcétera, coronaciones de peto y demás. Vale, bueno, vamos bien de hora, luego cualquier pregunta que tengáis, luego si os parece lo comentamos al final de la presentación. Pasamos al mundo de la cubierta, ¿vale? Hemos ido remontando por nuestra envolvente del edificio y hemos girado en esa coronación del peto, ¿vale? Y nos vamos a meter ya de lleno en lo que serían las cubiertas. Pues como dato curioso, oye, más del 65% de las superficies de la ciudad son terrazas, azoteas, cubiertas, etcétera. O sea, tenemos una superficie muy amplia que podemos explotar, ¿vale? En el sentido de dotarla de un buen aislamiento térmico y ahora veremos otros sistemas que yo creo que pueden ser interesantes. Ya habíamos comentado que el 30% de la energía se pierde por esa cubierta y muy importante aquí el diseño. Hay un gran abanico de posibilidades, ¿vale? Sistemas, como os digo, somos defensores de la cubierta invertida. Incluso dentro de la cubierta invertida hay muchas posibilidades de impermeabilización, de aislamiento, bueno, de aislamiento no porque vale XPS, pero luego de terminaciones, ¿vale? Y aquí sí que hay gran multitud de posibilidades de diseño y es muy importante ceñirnos a unas características muy estrictas que queramos determinar, ¿vale? Y me explico. Hablando en primer lugar de la impermeabilización, nos gusta poner siempre esta foto muy característica de lo que es un fallo en obra, no por una mala ejecución, sino por un mal diseño. ¿Vale? En este caso tenemos una impermeabilización con una lámina de PVC que va flotante sobre el soporte y lo que se colocó fue una lámina con armadura de poliéster, ¿vale? Estas láminas de PVC con armadura de poliéster lo que me aportan son unas mayores prestaciones mecánicas, ¿vale? ¿Dónde se utilizan habitualmente? En cubierta deck, en esas cubiertas industriales, pues en los Amazon o en los Ikeas, Decathlon, etcétera, y ahí la puesta en obra de la lámina es con fijación mecánica, precisamente para que ante esos ciclos de calor-frío que hay en las cubiertas, movimientos de elongación que necesito, como las prestaciones de la lámina hacen que se mueva mucho, necesita ir fijada mecánicamente para que no rompa, ¿vale? En este caso, como es edificación residencial, la lámina va flotante por la parte de abajo, necesito una lámina que no sea tan resistente para que tenga esa capacidad de adaptarse a los movimientos de la estructura, ¿vale? Como no fue el caso, solo la tengo fijada en los perímetros, la lámina tira mucho porque de prestaciones es muy elevada y terminó pues, fisurando todas las zonas de anclaje, ¿vale? Y al final, lo que hablamos, un fallo de diseño por una mala prescripción del tipo de lámina de impermeabilización. Entonces, ahí radica esa importancia y siempre, en estos casos que hablamos de rehabilitación, nos vamos a tener que ceñir a nuestro soporte. O sea, el soporte que tengamos nos va a orientar en qué tipo de impermeabilización va a ser la más adecuada, ¿vale? Ya sea una impermeabilización con sistemas asfálticos, con láminas asfálticas, sistemas con PVC, que también se pueden colocar, sistemas líquidos de polurea o de poliuretanos, muy habituales en rehabilitación, fácil aplicación, continuos, sin juntas, etcétera. Pero repito, hay que ver lo que tengo, hay que estudiarlo y hay que valorar las diferentes posibilidades. Y por último tendríamos un último modelo de sistema de impermeabilización que son los cementosos, ¿vale? Que estos sí que están pensados ya para superficies más reducidas, pues generalmente terrazas, balcones, ¿vale? Y lo bueno es que todas ellas las tenemos en Danosa, o sea que cualquier sistema que necesitéis, cualquier propuesta, la podemos evaluar. Entonces, en esa cubierta invertida, donde primero tengo la impermeabilización y luego tengo el aislamiento térmico, ¿vale? Ya pasamos a esa parte del aislamiento y en una cubierta invertida el único aislamiento térmico que puedo colocar es el XPS, ¿vale? ¿Por qué?
Porque la impermeabilización está por debajo. Si yo pongo un aislamiento que me absorba agua, las prestaciones térmicas de ese material se van a ir devaluando con el paso del tiempo, como veremos ahora. Entonces, primera ventaja del XPS, que no absorbe agua gracias a su configuración de célula cerrada, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, una comparativa con lo que puede ser un EPS. Diferentes tipos de ensayos de absorción de agua, bien sea por inmersión, por difusión o por ciclos de hielo-deshielo, y veis como con el XPS andamos en valores muy bajos, del 0,7, el 3 y el 1%, y en el EPS ya nos estamos yendo a valores más altos, ¿vale? Aquí si pusiéramos lana mineral, la gráfica se dispararía, ¿vale? Y esta gráfica es muy representativa, ¿vale? Porque lo que nos representa es cómo varía la conductividad térmica del material con el paso del tiempo en función del contenido de humedad que puede ir absorbiendo, ¿no? Por ejemplo, veis que en el punto de partida tendríamos que el material con mejor conductividad térmica sería el PIR, el polisocianurato, luego tendríamos el XPS, la lana mineral y el EPS, ¿vale? Veis esa evolución según el material va absorbiendo humedad, ¿vale? En porcentaje, como el XPS es el que experimenta un menor crecimiento, es decir, es el material que consigue mantener durante más tiempo esas prestaciones térmicas sin que sea afectado por la humedad. El PIR empieza con una conductividad térmica muy baja, pero según va aumentando ese porcentaje de humedad, la conductividad térmica va siendo peor. Las lanas minerales, igual, el EPS, igual, ¿vale? Esta es la razón por la que el XPS es el único material que puede ir en cubierta invertida, que puede ir en la parte superior. ¿Y por qué defendéis un sistema de cubierta invertida? Pues, en primer lugar, porque la impermeabilización va por debajo y queda más protegida. En segundo lugar, si hay cualquier tipo de modificación del código técnico o quiere aumentar las prestaciones de aislamiento térmico, es mucho más accesible, porque de lo contrario tendría que quitar la impermeabilización y luego meter más aislamiento. De esta manera no, ¿vale? La impermeabilización no la tocamos, quitaríamos el acabado y colocaríamos mayor espesor de aislamiento térmico, ¿vale? Entonces, un poco las ventajas que ofrece este tipo de aislamiento. Y en segundo lugar, la mayor resistencia a compresión que comentábamos antes también para las fachadas, ¿vale? Pues aquí nos pasa exactamente lo mismo. Si queremos poner un sistema de plots, un pavimento con losa filtrante, ¿vale? Todo eso, incluso sistemas de instalaciones fotovoltaicas, que ya se están combinando con la propia impermeabilización, y que si hablamos de rehabilitación energética, otra parte, además de un SATE, un aislamiento térmico en cubierta, también está esa instalación fotovoltaica, ¿vale? Pues un XPS me va a permitir que la capa de aislamiento térmico no pierda prestaciones, ¿vale? No tenga esos problemas, esos fallos por falta de compresión. Y aquí hay un término que entra en juego que es muy importante, que es la fluencia, ¿vale? Que es la deformación que experimenta el material con el paso del tiempo con una carga constante, que es lo que tendríamos, por ejemplo, ante esos sistemas de instalación fotovoltaica, ¿vale? En definitiva, pues prestaciones inalterables, ¿vale? Pues tenemos multitud de cubiertas hechas desde el año 80 más o menos, que el aislamiento térmico sigue pues prácticamente como el primer día. Y ya viendo un poco lo que son las configuraciones de diferentes sistemas, ¿vale? Para cubierta, en todos ellos hemos querido incluir una primera parte de impermeabilización que no siempre tiene por qué ser necesaria, ¿no? Porque estábamos hablando de rehabilitación energética. Ya, pero oye, a lo mejor ya que estoy, ponerle otra capa de lámina asfáltica, una lámina de 4 kilos o darle una mano de poliuretano, pues ya que estoy actuando sobre la cubierta y he tenido a lo mejor que retirar lo que tenía de terminación, etcétera, pues vete a saber la de años que pasan hasta que vuelva a actuar sobre ese elemento, ¿vale? O sea, nunca viene de más. Tendríamos el soporte, que lo vamos a analizar para ver qué tipo de imprimación, qué tipo de sistema vamos a colocar, ¿vale? De hecho, por eso aquí lo ponemos con un asterisco, ¿vale? Siempre vamos a depender del tipo de soporte que tengamos y del estado en el que se encuentre. Habrá veces que pueda actuar sobre la lámina de impermeabilización antigua, por ejemplo, y habrá veces que estará hecha un cirio y no me quedará más remedio que quitarla, o a lo mejor proyectar una espuma de poliuretano y sobre eso tirar una poliurea, o sea, diferentes opciones que tendremos que valorar. En este caso, una lámina de impermeabilización
Y para poner este pavimento, la losa filtrante, que en su base lleva el XPS de aislamiento, colocamos entre medias un geotextil de poliéster de separación, ¿vale? Son materiales que químicamente son incompatibles, entonces metemos ese geotextil para separar las capas. Vale, en cuanto a la losa filtrante, la danolosa en nuestro caso, que seguro que la gran mayoría la conoceréis, ¿vale? Y aquí está una de las novedades que quería comentar antes y que me he guardado, cuando os he dicho, con las cubiertas podremos aislarlas, no sé qué, y nos guardamos una cosita más para luego. Sistemas descontaminantes, ¿vale? Nueva gama NOx, o sea, ¿qué es esto de las soluciones fotocatalíticas? Seguro que ya la habéis escuchado, porque además no muy lejos de aquí, en la calle Arenal, hace, pues no sé si cosa de año y medio, un par de años, rehabilitaron toda la zona del pavimento y todo lo que pusieron fue un pavimento fotocatalítico, ¿vale? ¿Qué es eso de fotocatalítico? Lo que me hace es una reducción de los óxidos de nitrógeno que hay en la atmósfera, ¿vale? De ahí que digamos que ejerce una función descontaminante. Para que os hagáis una idea, es un poco como la fotosíntesis de las plantas, ¿vale? Necesito ayuda del sol, ¿vale? Y en este caso, lo que me va a activar esa fotocatálisis es el revestimiento que lleva el propio hormigón poroso de la losa filtrante, ¿vale? Lleva un revestimiento que es dióxido de titanio, que me va a cumplir esa función de reaccionar con los óxidos de nitrógeno para descomponerlos en partículas en subproductos más pequeños que posteriormente se evacúan con el agua de lluvia, ¿vale? O sea, si hablamos de una cubierta, se evacúa correctamente con información dependiente el agua hacia los sumideros y ahí se me va, ¿vale? Esto está medido, está ensayado, o sea, igual que hablábamos con los ETEs, para certificar los ATEs, todos estos sistemas llevan su correspondiente ensayo, ¿vale? Y aparte de eso, pues sigo contando con todas las prestaciones que me ofrecía siempre este tipo de sistemas. Fácil colocación, me permite una superficie transitable, no para una terraza privada, ¿vale? Porque para eso vamos a poner una cerámica, pero para una terraza visitable de operaciones de mantenimiento o el típico edificio en Madrid donde la cubierta pues suben a atender los vecinos, ¿vale? Pues es un sistema de fácil ejecución, me aporta aislamiento y me aporta terminación. ¿Vale? Pues aquí alguna imagen para que veáis cómo son los acabados. Pero claro, imaginaros que, oye, al final el espesor de esto es limitado, ¿no? Imaginaos que estamos en una zona climática que tengo que poner 12, 14 centímetros de espesor. No hay problema, ¿vale? Colocaríamos el XPS, ¿vale? Y sobre ello colocaríamos nuestra danolosa. Aquí incluso pecaron un poco de exceso, ¿no? Porque no sería necesario colocar ese geotextil, porque tú estás poniendo XPS con XPS, o sea, ahí no hay incompatibilidad química, ¿vale? Pues no sé, desconozco a lo mejor si en esta obra la dirección facultativa o la propiedad pues quería poner un geotextil, pero como tal en realidad no sería necesario. ¿Vale? Otra opción, en vez de terminar con ese pavimento losa filtrante, colocamos un acabado cerámico, ¿vale? Pues más de lo mismo, no me cambia nada. Impermeabilizo sobre lo que ya tenía, coloco en este caso una capa de aislamiento térmico de XPS, un geotextil de separación, un pequeño mortero de recrecido, ¿vale? Una capita de 4 centímetros y ya nuestro mortero cola y nuestra baldosa cerámica, ¿vale? Menos la baldosa, el sistema completo, geotextiles, los morteros, aislamiento, etcétera, todo ello lo trabajamos nosotros, ¿vale? Si nos fuéramos a sistemas de cubierta inclinada, pues como veis, la opción que nosotros proponemos pasa por lo mismo, ¿vale? Seguimos trabajando con el mismo tipo de material, con el XPS y con sistemas invertidos, ¿vale? Aquí en cuanto a la impermeabilización, siempre nos lo preguntan, la teja en sí ya es el primer sistema, la primera impermeabilización del tejado, ¿no? Tiene una pendiente correcta, si las tejas están bien puestas ya me está evacuando correctamente el agua, pero bueno, no viene de más poner una lámina de impermeabilización por cualquier cosa que pueda pasar. Y para rematar la faena, cubiertas ajardinadas, ¿vale? Alguno a lo mejor me dice, joder, pues si mañana estará pensando, tengo yo una reunión la semana que viene con la comunidad de vecinos de no sé qué, como le diga que ponga una cubierta jardinada, vamos, me echa de ahí, salgo por patas, ¿vale? A lo mejor en ese tipo de edificación no encaja tanto, ¿vale? Pero también hay mucha rehabilitación de edificios de oficinas, rehabilitaciones de colegios, hospitales, centros de salud, ¿vale?
ofrece muchas ventajas. Aparte de esto, estamos reduciendo el efecto de isla de calor, ¿vale? O sea, la propia terminación de la cubierta jardinada ya es un aislamiento térmico en sí, ya me está reduciendo la temperatura superficial que tengo en la cubierta, ¿vale? Además, estoy volviendo a dotar de naturaleza a las ciudades, ¿vale? Y el gran desconocido también tiene su aportación, su plus en cuanto a aislamiento acústico, ¿vale? Las cubiertas ajardinadas también ofrecen un plus de aislamiento acústico. Entonces, en este sentido, pues contamos con sistemas tanto de cubiertas intensivas, que lo que se refiere es mayor capa de sustrato para luego poner una vegetación, pues podríamos decir, más variada, o cubiertas extensivas, que son con las terminaciones tipo sedum, ¿vale? Pues nos permite reducir espesores y sobre todo es un tipo de vegetación que no necesita prácticamente mantenimiento. Se suelen poner unos sistemas de riego por goteo y ya con eso la cubierta es capaz de autoabastecerse, ¿vale? En ese caso cambiaría la lámina drenante que colocamos aquí, justo debajo del geotextil del sustrato, la cambiaríamos por un retenedor de agua, ¿vale? Como no la vamos a alimentar, pero si tenemos ese sistema de riego por goteo, adicionalmente también le vamos a poner esos retenedores para el agua que llueva, ¿vale? Que se pueda abastecer de ello. Y si os fijáis, aquí tienen unas ranuras, ¿vale? Porque tampoco nos interesa que eso se embalse, ¿vale? Si el exceso de agua es significativo, la propia lámina es capaz de, por estas ranuras, perder luego el agua que suponga un exceso. Y bueno, aquí un poco como novedad, ¿no? Y esperando que esta charla, pues que os haya parecido de interés, que algo positivo, ¿no? O algo nuevo hayáis podido captar, os invitamos, ¿vale? Os emplazamos al próximo evento que haremos, que será el 18 de octubre, que va a ser un nuevo lanzamiento de Danosa, va a ser presentación exclusiva, ¿vale? Y va a ser el sistema DanoGreen, ¿vale? Va a ser el nuevo sistema de cubierta jardinada de Danosa, ya no os voy a adelantar nada más porque si no mi jefe me mata, ¿vale? Pero sí que os invito porque además lo haremos aquí en el Colegio de Aparejadores, ¿vale? Un nuevo sistema de cubierta jardinada, apostamos por ello, como hemos comentado desde el principio, promotoras, administraciones públicas, un poco todo el mundo apuesta y sigue esa línea de sostenibilidad y creemos que es un sistema que tiene un gran recorrido y sobre todo también una gran capacidad de mejora, de ejecución. ¿Vale? Y bueno, ya un poco vamos a ir terminando. Todo lo que hemos comentado de sistemas SATE, sistemas cubierta, hace poco nos lo preguntaba en una visita, dice, sí, lo tenéis dominado, lo controláis muy bien, pero ¿lo colocáis vosotros? No. O sea, esto no es un Juan Palomo, ¿no? O sea, yo soy un fabricante, yo tengo mis certificaciones y sí que te recomiendo instaladores que habitualmente trabajan conmigo, los tenemos homologados, ¿no? O sea, vemos un poco su modus operandi y lo más importante es que hacen cursos de reciclaje, seminarios continuos con nosotros, ¿vale? Para una obra de SATE vienen a hacer formaciones, a conocer nuestro material, a trabajar nuestros morteros, nuestros propios monitores van luego a los arranques de obra también, por si hay que hacer algún tipo de soporte específico, o sea, todo eso lo llevamos a cabo, al igual que jornadas técnicas, pues tanto en fábrica, pues como la ocasión de hoy en colegios oficiales y demás. Bueno, un poco todo lo que ofrecemos de soporte a nivel de departamento técnico, ¿vale? Si empezáramos por aquí, por la parte de abajo, que sería en fase de proyecto, pues ya lo hemos ido comentando durante la jornada, cálculos acústicos, cálculos térmicos, ¿vale? Para justificación de código técnico. Haría especial hincapié, aunque hoy no es el día, pero en el tema de la acústica, que sabemos que da muchos quebraderos de cabeza. Precios y unidades de obra. Muy importante también en estos últimos año y medio, 2 años que llevamos con subidas continuas de los precios de los materiales para poder valorar alternativas, ¿vale? Y una cosa que nosotros tenemos bastante claro, que la calidad de los sistemas no se baja en proyecto, ¿vale? Que luego ya llega la obra muchas veces y ya está la constructora la encargada de dar la lata y vamos a bajar y vamos a bajar y vamos a bajar con los costes y acabamos bajando calidades. No vayamos a perder calidad también en el proyecto, ¿vale? O sea, nosotros al final los fabricantes, nuestro aliado
por así decirlo, sois vosotros, los técnicos sobre todo. Las constructoras nos ven como el enemigo, estos vienen aquí a vendernos caros y a sacarnos todo lo que pueden, ¿vale? Entonces vamos a trabajar esas especificaciones de calidad, que luego, por desgracia, pues ya se encargan otros de bajarlo. Detalles tanto en CAD como en Revit, ¿vale? Para el tema del BIM, y luego esa continuidad del soporte en obra. O sea, el papel muchas veces lo aguanta todo, pero tenemos que ser capaces de darle esa transferencia, esa continuidad a los sistemas de ejecución en obra, pues con puntos de inspección, con informes cada vez que hacemos una asistencia, certificaciones y garantías, seguimiento de obras con dron, ¿vale? Muy importante también para el tema de las cubiertas, y estas jornadas un poco pues de formación continua. A la entrada habíamos dejado unos manuales de rehabilitación, ya no quedan, entonces os invito a que os descarguéis en nuestra página web el manual que tenemos de soluciones de rehabilitación, ¿vale? Es un manual interactivo, muy cómodo, sencillo, práctico, se recogen muy bien todas las soluciones que hemos visto antes, tanto de cubierta como de SATE, con los esquemas, con los diferentes productos, las descripciones de las partidas, y lo tenemos clasificado de diferentes maneras para que haya siempre un fácil acceso, ¿no? En función del tipo de edificación, pues si es vivienda unifamiliar, en altura, edificios industriales, etcétera, por la zona de actuación que hablemos, y también pues dependiendo de la patología que nos encontremos, ¿no? Pues si es humedades, una mejora energética, fisuras o ruidos, ¿vale? Está bastante bien y sí que os invito a que le echéis un vistazo, al igual que la calculadora energética que comentábamos antes. Y bueno, yo por mi parte eso es todo. Un poco con la jornada lo que buscábamos era ofrecer esa visión panorámica, ¿vale? Del conjunto de soluciones que aportamos en materia de rehabilitación energética. Como os he dicho, durante los próximos meses seguiremos haciendo este tipo de jornadas y seguramente sea de carácter más específico. Haremos una jornada específica de SATE donde analizaremos tratamientos de soporte, zonas de arranque, puntos singulares, patologías, mantenimiento, o sea, un poco iremos afinando cada uno de estos sistemas que hoy queríamos presentaros, ¿vale? Así que bueno, por mi parte nada más, os dejo mis datos de contacto para vuestra disposición para cualquier cosa que pudierais necesitar, y como queráis, si tenéis alguna pregunta lo comentamos ahora, y si no nos pasamos directamente al Ágape y lo comentamos ahí charlando, ¿vale? Muchas gracias.